Newton y es un problema bastante largo, un poquito complejo, es fácil, pero se ve muy largo. Y en trigonometría hicimos unas gráficas. Esas eran unas gráficas de función exponencial. Esas gráficas de función exponencial, no, eso era trigonometría, no eran gráficas de función exponencial, estamos viendo la ley del coseno. Entonces, la ley del coseno también toca ver muy detallado el video, ir tomando apuntes, porque yo primero hago la explicación de cómo sale, de dónde sale el teorema del coseno. Hasta ahí yo no he hecho ningún ejercicio, ninguna cuestión así. Pero sí explico de dónde sale todo ese teorema del coseno. Entonces tienes que ver el video, verlo paso por paso, darle pause, tomar apuntes, darle play, irlo mirando paso por paso para entender el proceso y ya al final yo hago la explicación de un ejemplo, que yo puse un triángulo y hallar el lado de un triángulo. Hallar el lado de un triángulo y lo hago por el teorema del coseno, lo hago por a al cuadrado es igual a b al cuadrado menos c al cuadrado menos 2 veces bc por el coseno de a. Utilicé esa de arriba. Y con esa fue que yo hallé el lado, uno de los dos lados del triángulo. Entonces tienes que ver muy detallado. Hazlo con tiempo, la plataforma está habilitada. Vean los videos, intenten hacer el ejercicio y me escriben, profe, no entendí este paso. Y me lo escriben por WhatsApp y yo intento hacer una breve explicación nuevamente por el WhatsApp y yo les intento como solucionar ese inconveniente por ahí, ¿vale? Listo, profe, vale, muchas gracias. Listo, entonces voy a empezar, ya estoy grabando, entonces vamos a empezar con física, les voy a mostrar aquí, les voy a hacer una breve explicación de lo que les estoy mostrando en pantalla, pero ahorita lo vamos a hacer, ese mismo ejemplo lo pasamos al tablero y lo hacemos paso por paso, ¿vale? Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que esto de la estática es algo que tiene que ver con las fuerzas. Todavía estamos viendo fuerzas. Y estas fuerzas también vienen y desde la tercera, segunda y primera ley de Newton. Entonces aquí lo que pasa es que ya no vamos a ver los objetos que se van a desplazar. Se van a desplazar de manera horizontal por medio de una aceleración. Y de que había algo que los empujara, que los moviera y que esa fuerza la podíamos calcular porque iba de manera horizontal y llevan una aceleración en un movimiento. En la estática lo que vamos a mirar es la capacidad que tiene una cuerda o un objeto de tensionarse y esa tensión es una fuerza. Esas tensiones son una fuerza. Entonces voy a poner ejemplos de la vida cotidiana y después voy a explicar físicamente cómo se halla y después lo explicamos matemáticamente es cómo se halla. Entonces, ejemplo. Cuando uno compra una lámpara de esas que se suspenden y una la cuelga así contra el techo, y esa lámpara está suspendida, todas esas cuerdas o todo eso con lo que está sujeta la lámpara, esas cuerdas, esas cuerditas generan una tensión por el peso de la lámpara. Entonces el peso tiende a irse hacia el piso por medio de la gravedad y todas esas cuerdas se empiezan a tensionar. Entonces ahí podemos ver el primer ejemplo. Segundo ejemplo. Llevamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros primitos al parque y los sentamos en un columpio. Entonces, cuando uno sienta al niño en el columpio, las cadenitas con las que está amarrada, sujeta el columpio, se van a tensionar también por el peso del niño que va hacia el piso por la gravedad. Entonces, como siempre la gravedad nos va a tirar hacia el piso, jalar hacia el piso, entonces ese peso va hacia el piso. Y las cuerdas o las cadenas se van a tensionar. Esa fuerza la podemos hallar, esa tensión de esa cuerda, de esas cadenas. Ese es otro ejemplo. Otro ejemplo
Otro ejemplo podríamos poner cuando Disculpe, profesor, un cuando momentito. vamos al campo, cuando vamos al campo y vamos a pasar un río, empezamos a caminar por un puente colgante, y todas esas cuerdas que sujetan a ese puente también generan una tensión cuando uno va pasando, por el peso que uno genera sobre el puente. Entonces todas esas cuerdas empiezan a generar una tensión. Entonces esos son como los ejemplos físicos de la vida cotidiana. ¿Listo? ¿El ejemplo físico cuál es? El ejemplo físico ¿cuál es? Sencillo. Entonces aquí yo les tengo un diagrama donde la primera línea que yo dibujo sería el techo. Después genero que hay dos cuerdas. Dime. Disculpe, qué pena interrumpirlo. ¿Esto usted está mostrando alguna pantalla o porque no vemos nada o solo así? No les compartí pantalla. Discúlpame, igual ahorita lo iba a generar en el tablero. Sí, lo iba a mostrar en el tablero. Yo hasta ahora no he explicado nada de las fórmulas. Nada. Bueno, gracias. Solo estoy dando el ejemplo de la vida cotidiana. Solo es para que se lo imaginen. Bueno, pero gracias. Ya se los muestro, que ya también lo tengo acá. Okay. Ya lo tengo acá. Tranquila, perdón, disculpa. Ya le voy a compartir aquí la pantalla. ¿Listo? Entonces ya les está cargando, ya pueden ver lo que les voy a empezar a explicar. Debe estar cargando, entonces no ha aparecido. Hasta ahora va a empezar a cargar. Entonces, porfa, me avisan si está cargando. ¿Listo? ¿Ya pueden ver mi pantalla, por favor? Ya. Listo, ahora sí. Entonces yo les venía diciendo que esto, la estática y las tensiones se generan por unos objetos que están suspendidos, y esos están suspendidos y están agarrados por cuerdas, por cadenas, puede ser por cauchos. Por el peso de los objetos, esas cuerdas empiezan a generar una tensión, se empiezan a estirar. Un ejemplo claro de tensión, un ejemplo claro es cuando empezamos a afinar una guitarra. Compramos una guitarra, no tiene puestas las cuerdas, nos dan las cuerdas y nos dicen, por favor, pónganle las cuerdas. Y uno pone la cuerda en un extremo, se la pone en la clavija y empieza a girar la clavija para empezar a estirar la cuerda. Cuando se empieza a estirar la cuerda de la guitarra, se empieza a tensionar la cuerda. Es decir, empieza a generar una fuerza desde las clavijas, que sería la cabeza de la guitarra, a la parte donde está el huequito donde se ponen las cuerdas. Ya se me olvidó el nombre exacto en este momento. Entonces, ahí se empieza a estirar y se empieza a generar una tensión. Entonces, esa fuerza, esa tensión, la podemos hallar. Entonces, yo les estaba comentando. Ahora sí les estoy compartiendo la pantalla. Me disculpo nuevamente. Y una cuerda, entonces, en el ejemplo que yo tengo sería, el techo sería la primera línea, y hay dos cuerdas que están suspendidas, pero estas están agarradas ambas por uno de sus extremos. Y los otros dos extremos están colgados al techo. Es decir, están formando como una especie de triángulo. Una especie de triángulo. En la unión de esas dos primeras cuerdas está sujeta otra cuerda. Y esa cuerda está suspendida y tiene colgada un objeto de masa. Tiene una masa. Todavía no les digo cuál es la masa. Tiene una masa y esa masa, por medio de la gravedad, empieza a ir hacia el piso. Es decir, por su peso. Entonces, aquí sí hablamos de peso, ya no hablamos de masa. ¿Por qué hablamos de peso? Porque como esa masa está suspendida, la gravedad tiende a absorber esa fuerza y a jalar todos los objetos al centro de la Tierra. Todos van a estar tirados al centro de la Tierra. Por eso no podemos flotar así como en las películas cuando van a la luna y empiezan a flotar así.
No podemos hacerlo acá en la Tierra. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que nos jala al centro de la Tierra. Esa fuerza se llama gravedad. Entonces, como está suspendida, y la gravedad tiende a tirar ese objeto al centro de la Tierra, las cuerdas se empiezan a estirar, empiezan a generar una tensión. Y va a haber un momento en que la masa ya no pueda bajar más porque la tensión de la cuerda ya fue suficiente y es el máximo grado de tensión que va a tener esa cuerda. Unas pueden tener un grado de tensión más que otras, obviamente. Un caucho va a estirar más que una cuerda de lazo, las cadenas, de pronto el lazo puede estirar un poquito más que unas cadenas. También depende de la masa. Si es una masa pequeña, pues no va a generar tanta tensión. Si es una masa grande, seguramente por la gravedad y por su peso, va a generar una mayor tensión. Entonces, todo eso varía dependiendo de la masa, dependiendo también digamos, del material, de las cuerdas, de las tensiones, de las cadenas. Todo eso influye. Como está suspendido, ese cuerpo va a llegar a un momento en que va a quedar quieto, ya no va a bajar más por la gravedad, sino va a quedar suspendida. Eso es, vamos a poner el ejemplo de un yoyo. Cuando usted tiene el yoyo y lo hace caer, el yoyo se empieza a bajar, y va a llegar un momento en que se estiró toda la cuerda y el yoyo no bajó más y queda ahí suspendido. Quedó suspendido. Entonces, como queda suspendido, ese objeto queda suspendido en el aire, seguramente va a quedar en el aire. Esa masa, ya como estamos hablando de gravedad, esa masa pasa a ser peso por medio de la gravedad, y como estamos hablando de fuerza, ese peso se va a llamar trabajo. Esa fuerza se va a llamar trabajo y la vamos a identificar con la letra W. Entonces, según la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la fuerza ya no la vamos a ver como fuerza, sino como trabajo. Entonces, vamos a cambiar esa F de esa ecuación por una W. Entonces, según la segunda ley de Newton, sería W igual a masa por aceleración. Es muy parecida a la ley de Newton. Entonces, pero como ya no estamos hablando que se está moviendo el cuerpo horizontalmente, es decir, que está generando una velocidad, una aceleración, sino que está suspendida por medio de la gravedad, ya no vamos a hablar de aceleración, sino en este caso vamos a hablar de gravedad. Entonces vamos a transformar la segunda ley de Newton para la estática. Entonces la segunda ley de Newton decía, fuerza es igual a masa por aceleración. Para la estática sería trabajo, que sería el peso, la gravedad, la fuerza, es igual a la masa por la gravedad. Como la fuerza de la gravedad es la misma para todas las partes del mundo, si usted se para en China, es la misma gravedad. Usted se para en Colombia, es la misma gravedad. Se fue para Estados Unidos, es la misma gravedad. Profe, me fui para el Polo Norte. En el Polo Norte también es la misma gravedad. Y en el Polo Sur también va a ser la misma gravedad. Es decir, en cualquier parte de la Tierra donde uno se pare, la gravedad es la misma. Es decir, es una constante. Esa constante es de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Es una constante. Ese número siempre va a ser el mismo para todos los ejercicios que se hablen de tensiones, de estáticas, de fuerza como trabajo. La gravedad es la misma, es decir, 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Como en el ejemplo se está generando un triángulo entre las dos primeras cuerdas, seguramente en una cuerda va a haber un ángulo que se genera, yo lo llamé teta, y en el otro lado de la otra cuerda también se va a generar otro ángulo que yo lo llamé alfa. Entonces, a partir de estos dibujitos se empieza a generar, ya empieza uno a generar algo que se llama unos diagramas
unos diagramas de tensiones vectoriales, porque esa fuerza es vista desde un vector que tiene una dirección y una magnitud. Entonces, ahora sí voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a mostrarles aquí, creo que ya me pueden ver a mí. Y ahora vamos a utilizar mi tablero para hacer ese ejercicio y lo voy a explicar paso a paso. Pónganme en atención. Este paso a paso que voy a hacer en el tablero, yo se los publiqué a ustedes en un archivo que se llama diagramas. Ese archivo que se llama diagramas tiene el paso a paso de lo que voy a explicar ahorita. ¿Listo? Entonces, pónganme en atención. No tomen apuntes todavía. Pónganme en atención del paso a paso de lo que voy a hacer. Entonces, aquí yo les mostré. Este paso a paso fue el que yo les publiqué, el que voy a explicar en este momento. Todo esto yo se los publiqué a ustedes, entonces pónganme primero atención para que entiendan el paso a paso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es borrar el tablero, porque lo tengo ocupado. Entonces, borremos el tablero. Listo, tenemos el tablero borrado. Segundo, ¿qué hay que hacer? Lo segundo que hay que hacer, obligatoriamente, lo primero que hay que hacer es hacer el dibujo de lo que uno está observando. Entonces, lo primero que yo observo es que hay un techo, y que el techo tiene un agarre acá, y pusieron una cuerda, y que del otro extremo pusieron otra cuerda. Eso es lo que está acá. Seguramente se van a empezar a mover la cuerda porque no están sujetas. Entonces, amarramos las dos cuerdas. Entonces, cuando amarramos las cuerdas, ya no se van a mover. Entonces, se van a unir. Amarramos esas dos cuerdas. Y de estas dos cuerdas, amarramos otra. Aquí, amarramos otra. Y de aquí pusimos un objeto de una masa. Entonces, ya tenemos lo que estamos viendo, eso lo estamos viendo. Entonces vemos que colgaron algo y acá lo amarraron y pusieron acá una lámpara y aquí tienen un bombillito y acá está con la cuerda con la que jala. Entonces la lámpara está sujeta a una cuerda y esas dos cuerdas están pegadas al techo. Estamos viendo acá, aquí está la luz. Eso es lo que primero que hay que hacer. Hacer el diagrama, el dibujo en una hojita. Segundo, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer dos diagramas. El primer diagrama, exclusivamente hay que hacerlo para la masa. O sea, para esta. Entonces, como es para la masa, lo primero que tenemos que hacer es hacerle el diagrama a la masa. Entonces, vamos a hacer un plano cartesiano que va a pasar por la masa. Eso quiere decir que este es el eje Y y este es el eje X. Un plano cartesiano. ¿Listo? Eso es lo primero que hay que hacer. Después tenemos que identificar otro plano cartesiano que va donde se unen las dos cuerdas. Son planos distintos. Aunque la cuerda aquí está unida, la vamos a unir acá con azul. Aunque la cuerda está unida, todo está la unida, son dos planos cartesianos diferentes. Uno para la masa y uno para las tensiones de la cuerda. Entonces, lo primero que hay que hacer es coger este diagrama y lo voy a poner acá, y este diagrama lo voy a poner aquí. Los voy a separar. Entonces, los voy a separar. Entonces, vamos a separar los dos diagramas. Entonces, el primer diagrama sería, está la cuerda, está la masa. Y el segundo, está la cuerda, las dos cuerdas, y esta cuerda aquí, acá ya está la masa, y tenemos que generar dos diagramas distintos. Entonces, el primero sería para para la masa. Este es el eje Y, este es el eje X, y el segundo sería para las cuerdas. Entonces, este va para acá, este va para acá, este sería eje Y, y este sería el eje X. ¿Listo? Tenemos los dos diagramas. Entonces, tenemos que mirar algo. Aquí había una cuerda
sujeta. Entonces la vamos a dibujar aquí pegadita acá. Esto tenía acá una cuerda. Como el objeto está por la gravedad yendo hacia el piso, eso quiere decir que la fuerza del peso va hacia abajo. O sea, W. Trabajo, la fuerza vista como trabajo va hacia el piso. Y la cuerda está generando una tensión hacia arriba, es decir que esta cuerda está generando una tensión hacia arriba. Entonces, este sería el primer diagrama. La masa genera un peso hacia abajo y la tensión genera una fuerza hacia arriba. Eso es lo que está pasando ahí. Acá, para el segundo diagrama. Para el segundo diagrama, ¿qué estamos viendo? Primero, acá hay una tensión. Esta tensión, porque el peso lo está jalando hacia arriba, esta tensión iría hacia abajo, que sería esta misma de la cuerda. ¿Por qué la de aquí va hacia arriba y la de aquí va hacia abajo? Porque aquí el peso hace que baje y la tensión se genera hacia arriba. Cambio aquí, el peso lo está jalando hacia abajo, por ende, la tensión con respecto a estas dos cuerdas, la tensión de esta cuerda va hacia abajo. Con respecto a estas dos cuerdas. Con respecto a la masa, la tensión va hacia arriba. Con respecto a estas dos cuerdas, la otra tensión va hacia abajo. Esa es la diferencia. Por ende, esta tensión, que sería la tensión 1, esta tensión iría en el eje positivo de la Y, pero esta que va hacia abajo, por las otras dos cuerdas, va en el eje negativo de la Y, dependiendo el diagrama. Eso hay que tenerlo claro, dependiendo el diagrama. Entonces aquí tenemos que aquí hay una tensión 3 y aquí hay una tensión número 2. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que aquí, imaginariamente, aquí va a haber una tensión 3 en el eje Y aquí, vea, de acá a acá, va a haber una tensión 3 en el eje X. Se van a dividir. ¿Listo? Como está en diagonal, va a haber una tensión en 3 en Y va a tener una tensión en X. Lo mismo va a pasar aquí. Entonces aquí va a tener una tensión 2 en X. Y aquí, entonces bajamos la tensión 1 va acá abajo, va hacia abajo. Y aquí va a haber una tensión 2 en X. Entonces eso hay que tenerlo claro, entonces lo voy a acercar para que lo puedan ver. A ver, espere que me enrede, acá. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta estos dos diagramas que acabo de hacer, lo primero que tenemos que hacer es dividir esto acá y vamos a trabajar primero este diagrama de fuerzas, este que está acá. Entonces, según esto, yo les decía que la segunda ley de Newton era fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero como estamos hablando de estática, de elementos que están suspendidos por medio de la gravedad, la fuerza ya no va a ser fuerza, o sigue siendo fuerza, pero la vamos a identificar como W, como trabajo, como peso. Como peso. O sea, esto sería el peso. Como peso. Y la aceleración, como ya no nos estamos moviendo de manera horizontal, sino que está suspendida, la aceleración la vamos a ver como gravedad. Y entonces aquí tenemos la fórmula. W es igual a masa por gravedad. Entonces aquí se las voy a poner cerquita para que la tengan. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es mirar que como el elemento está suspendido y va a llegar en un momento en que queda quieto, empieza a suspenderse, se generó la tensión y ya no baja más, quedó suspendido. Eso quiere decir que el elemento está suspendido, eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y, porque solo vemos el eje Y, en el eje X no está pasando nada, en esta tensión, en esta masa,
Porque aquí sí que genera tensión en el eje X. Aquí no. Aquí solo estamos en el eje Y. Entonces, como es en el eje Y, entonces aquí tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Por qué es 0? Porque el elemento ya está suspendido y ya no baja más, ya queda quieto. Entonces, por eso es 0. Por eso la sumatoria de fuerzas es 0, porque el elemento está suspendido. Entonces, como está suspendido ese elemento, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces voy a borrar ahorita lo vuelvo a dibujar. Ahorita lo vuelvo a dibujar. Para tener espacio acá. Listo, entonces vamos a pasar acá entonces. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Creo que no me están viendo acá. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la tensión 1 está en el eje positivo. Esto quiere decir que aquí T1 es positivo. La ponemos positivo. Y W está en el eje negativo de la Y, es decir, menos W. Esa sería la sumatoria de fuerzas. T1 menos W. Pero decimos que esto es igual a 0. Entonces, igual a 0. Eso quiere decir que W está negativo. Es decir, que lo tengo que pasar a positivo. Entonces, T1 es igual a W. Es decir, lo que genera el peso va a ser lo que genera la tensión. Eso es lo que está diciendo. T1, la tensión, es igual al peso. A W, al trabajo vista como peso. Entonces, tendríamos que si W es masa por gravedad, entonces vamos a reemplazar W. Entonces, T1 es igual a la masa por la gravedad. Entonces voy a poner aquí arriba algo que siempre va a ser lo mismo, que es la gravedad, porque yo decía que la gravedad era la misma en todo lado. Yo la voy a poner acá. 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Esta es la gravedad. La gravedad. Entonces, como ya sabemos que esa es la gravedad, entonces, yo les decía que no les había dado el peso. El peso de esta masa va a ser de 50 kilogramos. Entonces, ese es el peso. Entonces, tendríamos T1 es igual a la masa, pero la masa es 50 kilogramos. Entonces, 50 por la gravedad, pero la gravedad es la misma en toda la Tierra, 9.8. Entonces, por 9.8. 9.8. Esto es igual, T1 sería igual, entonces hacemos la multiplicación. 50 por 9.8, eso es 490. Pues 490. Como estamos hablando de fuerza, aunque sea W, vista como peso, la fuerza sigue siendo la unidad de medida igual que en las leyes de Newton. O sea, Newton. Eso quiere decir que la tensión 1 es de 490 Newton. Entonces ya tenemos la primera, vean. Hallamos la primera tensión de todo lo que necesitamos. Aquí está. Entonces aquí se las voy a poner, vean ahí. Entonces vean el proceso. Entonces yo tengo aquí, veámoslo acá. Entonces la sumatoria de fuerzas, T es igual a W. T1 menos W es igual a 0. T1 es porque este está positivo y menos W porque está en el eje negativo la W. Entonces negativo. T1, entonces pasé este menos W, lo pasé a este lado a sumar, entonces quedó T1 igual a W. Sabemos que W es masa por gravedad, entonces reemplacé aquí W masa por gravedad. Después reemplacé la masa que la teníamos, que es 50 kilogramos, y la gravedad es la misma, 9.8. Y hice la multiplicación, 50 por 9.8 es 490. Eso quiere decir que la tensión 1, es decir, la primera cuerda, es de
490 newton. Esto es lo primero que hay que hacer con este diagrama, ya que este primer diagrama, con el peso de la masa, podemos hallar la primera tensión, esta cuertita acá, que ya la tenemos, que es de 490 newton. Listo, entonces vamos a poner aquí arribita, la voy a poner aquí, T1 es igual a 490 newton. Entonces la voy a encerrar aquí para tenerla en cuenta, porque seguramente de pronto ahorita la necesitamos. De pronto la necesitamos en cualquier momento. Entonces, ya teniendo eso, ahora vamos a pasar al segundo diagrama, porque necesitamos hallar T2 y T3. O sea, vamos a mirar cuál es la tensión que tienen las otras dos cuerdas. ¿Cuál es la fuerza que tienen las otras dos cuerdas? Entonces, vamos a hacer el diagramita otra vez aquí arriba. Lo voy a hacer pequeño para tener la gran mayoría de espacio en el tablero. Listo, entonces lo voy a hacer aquí arribita, acá. Entonces tendríamos acá, este viene aquí, este viene aquí, y viene una cuerda acá. Listo. Vamos a hacer el diagrama. Listo, acá. Entonces aquí decíamos que esto tiene un ángulo y esto tiene un ángulo. Este ángulo lo vamos a llamar teta y este lo vamos a llamar alfa. Teta es de 60 grados y este es de 25 grados. Es decir, no tienen la misma inclinación, no la tienen. Una es de 60 y la otra es 25. Este ángulo que se ve aquí en la esquinita es el mismo que se va a reflejar acá abajo. Es el mismo, es decir que acá sería de 60 y este sería de 25. Entonces yo decía que aquí había una magnitud de, esto es T3 y esto es T2. Obviamente esto que está aquí colgando sería T1. Esto sería T3, esto es el eje X, entonces en el eje X, esto que está acá sería T2 en el eje X. Esta línea que está acá sería T3 en el eje Y, y esta que está acá sería T2 en el eje Y. Entonces este sería como el diagrama de tensiones, de fuerzas, para hallar las siguientes cosas. Entonces lo primero que tenemos que tener cuenta es que aquí se genera un triángulo, entonces lo vamos a pasar acá. Lo voy a dibujar acá, vean. Coge este triángulo acá, y este triángulo lo voy a poner acá. Se generaron dos triángulos. Entonces, ¿qué tenemos en esos triángulos? Uno, que aquí hay un ángulo, se llama teta. Dos, aquí hay un ángulo, se llama alfa. Listo. Ya tenemos los dos ángulos. Siguiente, esta línea que está acá sería esta misma acá, la tensión, es decir, que esto es T3. Eso quiere decir que esta tensión que está acá sería T2. Esta parte de abajo sería esto de acá, y esto está en el eje de las X. Esto quiere decir que es esto, T3 en X. Y esto sería T3 en Y. Lo mismo acá, esto sería T2 en X, y esto sería T2 en Y. Teniendo esto claro, ya nos tenemos que, como son triángulos los que se generaron, tengo que hallar exclusivamente, tengo que hablar de funciones trigonométricas. Entonces, funciones trigonométricas. Razones trigonométricas. Seno y coseno. Para este triángulo. Para este, seno y coseno. Para ambos triángulos. Para ambos. Toca hacerlo para ambos, porque acá en este lado se genera un triángulo y en este también se genera un triángulo. Es decir, que tengo que hacerlo para ambos. Voy a arrancar con el de este lado. Entonces, en este lado, ¿qué tenemos? Recuerdan que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, tenemos acá igual. ¿Seno de cuál ángulo? Del ángulo teta. Entonces, tendríamos acá seno de teta es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Y coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces,
Cateto opuesto, entonces, si estamos hablando de este ángulo, el opuesto sería este, ¿verdad? Que sería T3 en Y. Entonces tendríamos que el cateto opuesto sería T3 en Y. Dividido la hipotenusa. Sabemos que en todo ángulo, esta diagonal es la hipotenusa. Y esta diagonal es T3, vean. T3. Eso quiere decir que sería T3Y dividido T3. Y el coseno sería el cateto adyacente. Si estamos hablando de este ángulo, el cateto adyacente es la línea que está pegada. Es decir, esta es que el cateto adyacente sería T3X. Entonces tendríamos que el cateto adyacente sería T3 en X dividido la hipotenusa. Ya sabemos que la hipotenusa es T3 dividido T3. Entonces aquí ya, como se pueden dar cuenta, aquí nos salió, ya nos salieron dos ecuaciones. La primera y la segunda. Entonces las vamos a tener ahí referenciadas. Entonces ahí se las voy a mostrar otra vez. Me salieron dos. Una para seno y una para coseno. ¿De dónde salieron esas? De las razones trigonométricas. De acá. Cateto opuesto sobre hipotenusa y la otra sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Y aquí las ubicamos. Lo que hicimos para este ángulo, para este triángulo, lo tenemos que hacer allá. Entonces lo vamos a hacer para este lado. Lo vamos a hacer para este triángulo. Entonces tendríamos que seno de alfa, estamos hablando de alfa, es igual a cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto sería T2 en Y. Entonces tenemos T2 en Y. Divido la hipotenusa, y la hipotenusa es la diagonal, es T2. Divido T2. Coseno, cateto sería cateto adyacente, que sería este, que es T2 en X, divido la hipotenusa, que es T2. Entonces divido T2. Entonces aquí ya nos salieron otras dos, vean, una y dos. Allá. T2 en Y. Entonces tenemos 4 ecuaciones. Entonces voy a borrar todo esto porque esto ya no lo necesitamos, sino hasta el final nuevamente lo vuelvo a dibujar. Vamos a quedarnos con estas 4 ecuaciones para poder hallar T3 y para poder hallar T2. ¿Listo? Entonces para eso necesito borrar el tablero porque necesito espacio. Entonces vamos a borrar el tablero. Ah, menos T1. T1 no, porque T1 sí lo necesito. Entonces T1 no lo borro. T1. Quédese ahí T1. No se me vaya a quitar. Entonces aquí voy a borrar esta. Esto sí no lo necesito. Esto no. Esto no. Esto no. Eso. Listo. Tenemos que tener claro que teta es igual a 60 y alfa es igual a 25. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Qué más necesitamos? Nada más. Listo. Entonces, teniendo ya esto, aquí en esta ecuación, voy a despejar T3 en X y voy a despejar T2 en X. Bajarlos hablando bien. Y voy a despejar T3 en Y y voy a despejar T2 en Y. Es decir, tengo que despejar esta ecuación, esta ecuación, esta ecuación y esta ecuación. Entonces vamos a despejar esta primera. Esta que tengo acá. Esta que está acá. Esta dice que seno de teta es igual, ya podemos borrar este cateto hipotenusa. Pongámosle acá igual. Acá esto también, ya no lo necesitamos. Eso era para saber de dónde salían los diagramas. Listo. Entonces, esto que tiene acá, entonces este T3 está dividiendo. Eso quiere decir, y vamos a despejar T3 en Y, eso está dividiendo. Lo voy a pasar aquí a multiplicar. Eso quiere decir que me quedaría
T3, a ver, ¿esto qué haría? T3 es igual, perdón, T3 está dividiendo, pasamos T3 por el seno de teta, o sea, subo esto porque está multiplicando, igual T3 en Y. Listo, ya despejé la primera. Entonces, borremos que ya despejé la primera. Listo. Ahora en esta te necesito despejar T3 en X, o sea que T3 está dividiendo, lo voy a coger acá y lo voy a pasar a multiplicar, entonces me quedaría T3 por el coseno de teta es igual a T3 en X. Listo, ya despejé la segunda. Es decir que aquí ya tenemos una y dos ecuaciones. Ahora vamos a despejarlas de este lado. T2 está dividiendo. Lo voy a pasar a multiplicar. Entonces quedaría T2 por el seno de alfa es igual a T2 en Y. Entonces despejé esta. Ya no la necesito. Entonces borremos. Ahora vamos a despejar esta. Esto está dividiendo. Lo paso a multiplicar. Entonces quedaría T2 por el coseno de alfa es igual a T2 en X. Entonces, si nos podemos dar cuenta, miren, aquí pasa algo curioso. Aquí arriba quedaron las que están despejadas en Y, ¿verdad? Ambas están T3 en Y y T2 en Y. Está Y arriba y abajo quedaron las X. X y X. Pasó algo curioso, ¿sí ven? A ver si las muestro acá. Ok, dale, no hay problema. Terminas de ver la explicación. Cuando yo cuelgue el video, lo miras y terminas de ver la explicación. Entonces, ya tenemos aquí estas dos. Las despejé. Ya está despejado. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, ya cuando tenemos despejado, lo primero que tenemos que hacer vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Como estamos hablando, sumatoria de fuerzas en X. Como estamos hablando que la sumatoria de fuerzas están suspendidas, eso quiere decir que esto es igual a 0. Entonces, sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas. Entonces, si volvemos a ver aquí, voy a hacer aquí el plano cartesiano rápido. Aquí esto se ve aquí, esto se ve aquí. Esto es T3 en Y, esto es T2 en Y, esto sería T2 en X y esto sería T3 en X. Listo, entonces, si nos fijamos en este diagrama, vean, en este diagrama, en X, que es este que está acá, T3 está en el lado negativo y T2 en el lado positivo, entonces se pone primero el positivo. El primero positivo sería T2 en X. T2 en X es esta fórmula, vean. Entonces cogemos T2 por coseno de alfa. Entonces la ponemos acá. T2 por el coseno de alfa. Y la otra que está en la X está en el eje negativo, vean. En el eje negativo. O sea que T3 en X se le resta, entonces menos T3 en X, que sería este. T3 por coseno de teta. Entonces T3 por el coseno de teta. Igual a 0. Porque eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la formulita quedaría aquí así, miren ahí. Entonces, esta que es positiva la puse aquí primera, según estas dos ecuaciones, y T2 en X, que sería esta, está negativa. Anoté T2 positiva, la puse acá, menos T3, que está en el lado negativo, y lo puse a este lado. Entonces quedaría T2 por el coseno de alfa, menos T3 por el coseno de teta, igual a 0. Eso fue lo que yo estoy, hasta ahí es lo que estoy haciendo. Ahora le vamos a dar valores. Entonces, T2 por el coseno de alfa. ¿Y alfa cuánto vale? 25. Entonces, por el coseno de 25. Menos T3 por el coseno de teta. Y teta vale 60. Entonces, por el coseno de 60 igual a 0.
Entonces ya tengo ese pedacito acá. Entonces teniendo ese pedacito, ya puedo borrar eso que ya no me sirve. Y creo que este tampoco porque ya reemplacé ya le puse el valor a los ángulos porque los valores de ángulos sí los teníamos. Entonces nos queda así. ¿Ya? Entonces nos quedó T2 por el coseno de 25 menos T3 por el coseno de 60 igual a 0. Eso fue lo que nos quedó. Entonces, según eso, vea que esto que está acá está restando. Es decir, que lo tengo que pasar allá, a este lado, a sumar. Entonces lo voy a pasar a sumar. Entonces me quedaría T2 por el coseno de 25. Esto estaba restando, pasar a sumar, igual a T3 por el coseno de 60. Eso fue lo que hice. Despejé allá, pasé esto que estaba restando, lo pasé allá a sumar. Listo, quedó así. Como necesito despejar T2, esto que está acá, porque dije que íbamos a despejar T2 y T3. Esto que está acá, coseno 25, está multiplicando. Eso quiere decir que lo paso acá a dividir. Eso quedaría. T2 es igual a T3 por el coseno de 60 dividido coseno de 25. Entonces le vamos a dar valores. T2 es igual a T3, porque no sabemos cuánto equivale T3, entonces lo dejamos igual. T3, coseno de 60. El coseno de 60, la calculadora nos dice que es 0.5. Esto lo pueden comprobar después. Dividido coseno de 25, y la calculadora nos dice que el coseno de 25 es 0.9. Entonces ya después que nos dio esto que está acá, miren acá. Esto que está acá. Lo vamos a resolver. Entonces esto es igual a T3. Esto que está acá, T3. 0.5 dividido 0.9. Eso da 0.55. Eso nos quiere decir, lo voy a poner aquí al ladito para que no se nos olvide. Eso nos quiere decir que T2 es igual a T3 por 0.55. Entonces ya tenemos esta ecuación. Mírenla acá, que la necesitamos ahorita para poder hallar T2. Ya tenemos que T2 es igual a T3 por 0.55. Entonces nos quedamos con esa ecuación. Esa ecuación no la voy a borrar, porque esa la necesito ahorita. Entonces ya despejé T2 y nos quedó que T2 es igual a T3 por 0.55. Eso quiere decir que todo esto ya lo podemos borrar. Entonces, según este diagrama, dice que las Y, esto que está Y acá y esto que está Y acá, están ambas en el eje positivo. Vea que están del eje X hacia arriba es positivo, es decir, que este está positivo y este está positivo. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a T2 y T3 en Y positivo. Entonces pongámoslo acá. T2 en Y. Entonces T2 por el seno de alfa más T3 por el seno de teta. Pero vean que esta tensión, en el diagrama que hicimos, esta tensión sí está en el eje negativo. Eso es T1. Eso quiere decir que aquí se le va a restar, a este que tengo acá, se le va a restar menos T1. Entonces nos dio esta ecuación. La voy a poner aquí larga para que la puedan ver mejor. Entonces nos dio T2 por el seno de alfa más T3 por el seno de teta menos T1 igual a 0, porque estamos hablando que está suspendido. Entonces ya hicimos la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, en la sumatoria de fuerzas en Y tenemos que despejar. Entonces, este T1 está restando. Entonces, espérenme, me acerco más para que lo puedan ver mejor.
Este T1 está restando, entonces quiere decir que lo tengo que pasar acá a sumar. Entonces nos quedaría T2 por el seno de alfa más T3 por el seno de teta igual a T1. Eso fue lo que yo hice. ¿Listo? Ya sabemos cuánto equivale T2. ¿T2 cuánto equivale? Véalo acá. T3 por 0.55, es decir, que yo cojo este T2 y lo voy a reemplazar por este de acá. Entonces nos quedaría T3 por 0.55, que sería T2, por el seno de alfa, más T3 por el seno de teta, igual a T1. Entonces nos quedaría así, porque yo ya reemplacé este T2 por la fórmula que hallamos del despeje ahorita. Entonces, yo cojo este T3 y lo voy a ubicar acá arriba, que fue lo que hice. Eso fue lo que hice. Ahora le vamos a dar valores aquí a alfa y a valores a teta. Entonces, ¿cuánto quedaría? Entonces nos quedaría T3 por 0.55 por el seno de alfa, entonces por el seno de alfa, alfa era 25, o sea, por el seno de 25, más T3, que no lo sabemos todavía, por el seno de teta, pero teta es 60, por el seno de 60, igual a T1, pero T1 sí lo sabemos, T1 fue lo primero que hallamos cuando, con la masa suspendida, vean acá, T1 490, eso quiere decir que todo esto es igual a 490. Porque me quedó como 8 algo de 490. Y después vuelven a ver el video y no van a saber qué dice. 490. Listo. 490. Entonces nos queda así. Ahí se los voy a mostrar. Ya teniendo esto, ahora sí podemos hacer esta suma. Vamos primero a resolver seno de 25 y seno de 60. Entonces voy a borrar esto, que esto ya no me sirve. Y aparte el tablero mío es como muy chiquito. Todo esto de acá arriba tampoco, porque estas ecuaciones ya las utilizamos, entonces borrémoslas también. Solo voy a dejar esta última, que fue la última que nos quedó, que la voy a pasar arriba, para tenerla más clara. Entonces tendríamos T3 por 0.55 por el seno 25. Y el seno 25, véalo acá, seno 25. El seno 25 es 0.42. Entonces, esto se multiplica por 0.42. Más T3 por el seno de 60. Y el seno de 60 es 0.86. Entonces, por 0.86 igual a 490. Que es T1, que era T1, que ya lo hallamos, que fue lo primero que hallamos, fue el primer término que hallamos, T1. Entonces ya tenemos esto. Ahora multiplicamos este con este, entonces quería T3, 0.55 por 0.42, eso da 0.23. Más T3, 0.86, igual a 490. Ahora, esto es T3 y esto es T3, o sea que los puedo sumar. O sea que 0.23 más 0.86, eso da 0.23 más 0.86, eso nos da 0.91. Sume 0.23 con 0.86. T3 sigue siendo igual porque ya son términos semejantes. Igual a 490. Ahora, este 0.91 está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Entonces, ¿qué haría? T3 es igual a 490 dividido 0.91.
O sea que T3 es igual, y 490 dividido 0.91, eso nos da 445.8 Newton, porque estamos hablando de fuerza, de tensión. O sea que eso quedaría más o menos así. Miren, miren lo que hice. A ver, se los muestro. Aquí, creo que aquí ya lo pueden ver. Ahí. Eso fue lo que hice. Entonces le di valor a teta, le di valor a alfa, cogí la calculadora, saqué seno de 25, seno de 60, después multipliqué 0.55 por 0.42, después sumé 0.23 más 0.86, después ese 0.91 que era esa suma lo pasé a dividir, dividí 490 dividido 0.91 y la respuesta me dio que T3 es igual a 445.8. Entonces voy a encerrar esa, ya hallé la segunda tensión. Acá está, vean. T3 es igual a 445.8 newton. Ya tenemos T3, ya hallamos T1, nos hace falta T2, pero T2 la tenemos acá. T2 es igual a T3 por 0.55. Entonces, sabiendo eso, vamos a utilizar esta ecuación para reemplazar T3, que ya la hallamos. Entonces la vamos a poner acá. Entonces tendríamos T2 es igual a T3 por 0.55. Eso era lo que teníamos. Pues aquí lo tengo. T2 es igual a T3 por 0.55. Entonces tenemos que T2 es igual a T3, pero T3 ¿cuánto nos dio? 445.8. Entonces T3 por 445.8 por 0.55. Ya que T2 es igual, cogemos la calculadora, 445 por 0.85, 400 por 0.55, eso da 246.1, pero como estamos hablando de tensión, estamos hablando de fuerza, decía que esto es Newton. Eso quiere decir que ya hallamos la tercera, la otra tensión que nos hacía falta en acá. Entonces ya las hallamos. Después de hacer todo ese proceso, tenemos tensión 1, que fue lo primero que hallamos con el primer diagrama, con el solo la masa. Después hallamos T2, pero T2 tenía T3, entonces dejamos esa ecuación porque después la necesitamos. Después despejamos en las otras ecuaciones, despejamos para hallar T3, hallamos T3 y después de haber hallado T3, multiplicamos en esta ecuación que ya la teníamos para hallar T2. Entonces ya hallamos T1, hallamos T2 y hallamos T3. Entonces, este proceso que acabo de explicar, también lo colgué allá en la plataforma. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esto, por favor? Que siempre es un largo el procedimiento, sobre todo el T3, que para poder... Sí, es un poco largo. Lleva su tiempo, profesor, siempre, ¿cierto? Sí, ya su tiempo. ¿Por qué no despejan primero 2 y no 3, y luego 2? ¿Cómo? ¿Por qué no hacen primero el de 2, sino el de 3 y luego el de 2? Ah, bueno, es que uno puede, cuando uno hace las razones trigonométricas, yo despejé, en un lado despejé T2 y en el otro despejé T3. Pero si tú quieres en este lado despejar T3 y en el otro T2, no importa. Igual debes despejar y después las tienes que combinar para ir desglosando, ir hallando las tensiones. Tú puedes despejar, digamos, de este lado T2 en X y acá T2 en Y, pero lo puedes también hacer por el otro lado. No hay ningún inconveniente. Aquí lo importante es que uno sepa que debe hacer primero los diagramas como una especie de plano cartesiano,
para mirar hacia dónde hacia dónde van las tensiones. Sí. Si está aquí, si esto es positivo, si esto es negativo, si esto es positivo, si esto es negativo, cómo se desglosa en Y, cómo se desglosa en X. Tener eso claro. Ya después uno baja los dos triángulos, hace las razones trigonométricas, que sería seno y coseno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. Teniendo eso claro, ya uno baja y haya esas razones trigonométricas y ya puedes despejar como tú le parezcas más fácil. Eso sí, ya no hay ningún inconveniente. Pero ya después de que tengamos eso claro, ya no hay ningún inconveniente. Mi intención era que me pusieran atención porque no les dejé ejercicio para este proceso, sino que me entendieran el proceso, que primero se hacían los diagramas, que salían unos triángulos, que después se hacían razones trigonométricas, que después pasábamos eso a unas funciones, después despejábamos esas ecuaciones y reemplazábamos unas con otras para hallar las tres tensiones. Yo necesito es que me quede claro ese concepto. No deje ejercicio porque quiero es que quede claro. ¿Alguna pregunta? Si quedó claro, maravilloso. No deje ejercicio de eso. Entonces, para que no se me vayan a confundir. Lo que pasa es que resulta es que todos estos procesos son tan largos que toca hacerlo detallado y uno por uno y explicar. Y en décimo, que era la clase que tenía anterior, me pasó exactamente lo mismo con 11, perdón. Me pasó exactamente lo mismo. Es un proceso tan largo que me pasé como 10, 15 minutos la clase y ya me estaban diciendo, profe, no alcanzo, el profe, la clase, profe, la clase. Pero es que si dejo cortado estas explicaciones, no me van a entender. Entonces tenía que terminar las explicaciones. Por eso yo a veces aquí, aunque ustedes se retiran, yo continúo la explicación para cuando vean el video tengan toda la explicación detallada. Profe, una pregunta. Dígame. En Classroom donde dice trabajo, que hay dos círculos, uno es violeta y dice 4 por 10 elevado a la 3. Sí, ese es el siguiente ejercicio que voy a explicar, es que no he terminado. Hasta ahora expliqué tensiones estáticas. Ahora voy para fuerza gravitacional. Fuerza gravitacional. Esa es mucho más sencilla, esa no me demoro nada. Esa sí tiene un solo procedimiento. Entonces pónganle cuidado cómo se desarrolla eso. Ese se desarrolla sencillo. Entonces pónganle cuidado. La fuerza gravitacional, como su ley lo dice, es por fuera de la Tierra. Por fuera. Eso quiere decir que son cuerpos que están suspendidos afuera de la Tierra. Eso quiere decir que yo tengo una masa. Yo tengo una masa real. Y tengo una más chiquita. Vamos a suponer en el ejemplo. Este es el Sol. Esta es la Tierra. ¿Sí? El Sol va a generar una fuerza hacia allá, vea. Y la Tierra va a generar una fuerza hacia allá. Y por medio de esas dos fuerzas que se encuentran, va a generar un espacio acá. Esto es un espacio. Este espacio lo voy a llamar R. Este espacio lo voy a llamar R. Eso quiere decir que esto tiene un peso. Es decir, que esto tiene una masa. Masa 1. Y esto tiene una masa 2. ¿Listo? No se unen porque hay una fuerza que hace que se repelen, que se encuentren y no va a dejar que se unan. Por eso la Tierra y el Sol siempre van a quedar ahí. Si no existiera fuerza gravitacional, se pegarían. Es decir, que hay una fuerza que hace que el Sol y la Tierra queden separados, que los planetas queden separados, que la Luna y la Tierra queden separadas y no se peguen. ¿Cómo pasa con una persona y la Tierra? Esas sí se pegan por la fuerza de la gravedad. Aquí, si en la Tierra había una constante de gravedad, en la fuerza gravitacional también hay una constante. Esa constante la voy a llamar G. G mayúscula. Y esa G mayúscula es de valor. Ay, ¿qué dice mi hoja? Esa fuerza es de 6. Esa es de 6.6
673 por 10 a la menos 11. Esa es una constante, esa para todas las masas que están por fuera de la Tierra tienen la misma fuerza gravitacional. Esa fuerza es de 6.673 por 10 a la 10. Es decir, es una constante, siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la misma. Por eso ahí ya la encierro. Igual que la gravedad. La gravedad en la Tierra iba a ser siempre la misma. 9.8. Afuera de la Tierra, la fuerza tiene una constante que es 6.673 punto por 10 a la menos 11. Es una constante. Entonces, ¿qué tenemos? Una masa 1, una masa 2, una distancia entre las dos masas y una constante gravitacional. Ya teniendo esto claro, solo vamos a centrarnos en esta fórmula, que sería fuerza es igual a la fuerza gravitacional, que es G, por la masa 1, por la masa 2, dividido la distancia al cuadrado. Eso es lo que vemos ahí. Entonces ya lo único que tenemos es que coger los valores y pasarlo acá. Entonces digamos que la masa 1, que es el ejemplo que yo puse en el archivo que yo les puse ahí, la masa 1 va a pesar 3 por 10 a la 2. Y la masa 1 va a pesar 5 por 10 a la 1. Eso en otras palabras, esto quiere decir 300, porque le agrega los dos ceros allá, y esto quiere decir a la menos 1, esto quiere decir, yo le puse a la menos 1, no, a la 1, a la 1, es positivo, a la 1. Eso quiere decir que esto sería como 50 kilogramos y kilogramos. ¿Por qué lo pongo en notación científica? Porque la fuerza gravitacional, la constante está en notación científica. Entonces, yo lo que hago es pasar todas las masas a notación científica. Y esta distancia también la vamos a pasar a notación científica. Esta distancia es de 0.5 metros. 0.5 metros. Entonces, entonces ya voy a quitar esta masa. La voy a dejar en notación científica porque la necesito en notación científica. Y esta también la vamos a dejar en notación científica. Entonces, lo único que nos hace falta es pasar la distancia a notación científica. Entonces, vean algo claro. La distancia dentro de la fórmula está al cuadrado. Entonces, voy a hacer acá un sistema para poner la distancia en notación científica y de paso la vamos a elevar al cuadrado para de una vez tenerla al cuadrado. Entonces, les voy a enseñar a pasar las distancias a notación científica y dejarlas de una vez al cuadrado. Entonces voy a borrar esto. Ahorita la vuelvo a copiar. Entonces vamos a pasar la distancia. Entonces pongan cuidado tan fácil que es pasar una distancia a notación científica. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es una cosa. Si uno tiene una fracción cualquiera, vamos a poner un ejemplo, 1 dividido 1, eso da 1. ¿Sí o no? Si tengo 2 dividido 2, eso da 1. Si tengo 3 dividido 3, eso me da 1. Eso quiere decir que cualquier número dividido por sí mismo da 1. ¿Listo? Eso quiere decir que si yo voy a pasar esta distancia de notación científica, vea que todas dicen por 10. La fuerza gravitacional dice por 10. Y la masa de acá dice por 10. Eso quiere decir que yo voy a multiplicar esta distancia, 0.5, para que quede como notación científica, yo tengo que multiplicarla por 10. Pero yo quiero que este número siga siendo el mismo. O sea, que 0.5 siga siendo el mismo. Eso quiere decir que yo este 10 lo puedo dividir entre 10. Porque 10 dividido 10 da 1. Y cualquier número multiplicado por 1 da 0.5. Eso quiere decir que yo puedo multiplicar por 10 arriba y por 10 abajo
multiplico y divido por 10 porque esto sería 1 y 1 por 0,5 sería 0,5. O sea, hasta ahí yo no he modificado la distancia. Hasta ahí sigue siendo 0,5. Sigue siendo 0,5. Entonces yo voy a hacer esta multiplicación. Entonces la multiplicación dice que es de frente, este por este y los denominador por denominador. Eso quiere decir que 0,5 por 10 da 5. Y esto es como si acá tuviéramos un 1. Como si estuviéramos dividiendo por 1, cualquier cosa dividido por 1 da así mismo, o sea que esto es dividido 1. Y 1 por 10 da 10. Entonces ya tenemos que aquí es 5 y 10. Entonces hasta aquí, si ustedes cogen la calculadora y hacen 5 dividido 10, eso les da 0,5. ¿Queda claro? Entonces yo pasé el 0,5 a fracción. Entonces como ya la pasé a fracción, yo pongo la fracción acá. 5 dividido 10. Hasta ahí todavía no lo he pasado a notación científica. Entonces, yo tengo esta fracción. Entonces yo como tengo esta fracción, si yo cojo este número que está abajo, entonces voy a poner esto más largo. Si yo cojo este número que está abajo, que está 10, y que estás dividiendo, acá está dividiendo, vean, es una fracción, está dividiendo, y la voy a pasar acá arriba. Eso quiere decir que yo, si la voy a pasar, inmediatamente esto pasa a ser una multiplicación. Entonces cojo el 10 y lo subo, pero entonces pasa a ser una multiplicación. Entonces cojo el 10 y lo subí, entonces que queda aquí el 10. Pero este exponente del 10 es como si tuviera acá un 1 chiquitico. Si yo lo subo, tiene que subir con el número negativo. Eso quiere decir, ahora sí miremos, si se acuerdan de qué era la notación científica, la notación científica era coger este número que está acá, ponerle un puntico acá y agregarle el 0 que está acá porque es negativo. Eso quiere decir que 5 por 10 a la menos 1 es lo mismo que decir 0,5. Entonces, esta es la forma de pasar yo un número normal a notación científica. Entonces, ahí ya lo dejé como notación científica. Esto que está acá, notación científica, es lo mismo. Lo acabamos de hallar. Entonces, como ya lo hallamos, lo que voy a hacer ahora, porque la distancia de la fórmula era fuerza es igual a la fuerza gravitacional, masa 1 por masa 2, sobre la distancia al cuadrado. Perdón, la distancia al cuadrado. Entonces, como la distancia está al cuadrado, yo tengo que elevar esto al cuadrado. Entonces, vamos a elevar esto al cuadrado, para tenerla de una vez al cuadrado. Entonces, esto es lo mismo que coger esto en paréntesis, y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, ¿cómo es un número exponencial y elevarlo a otro exponente? Entonces, cogemos este numerito que está acá, que es el 5, y lo vamos a elevar al cuadrado. 5 por 5, 25. Listo. Por 10, porque lo estamos dejando en notación científica, por 10. Y se multiplican los exponentes. Entonces, 2 por 1, 2. Más por menos, menos. Eso nos quiere decir que el radio es de 25 por 10 a la menos 2, ya elevado al cuadrado. Ya lo tenemos al cuadrado. Entonces, como ya lo pasamos al cuadrado, lo voy a dejar allá. Vamos ahora sí a identificar la fórmula. Y ya de ahí para allá es puro suma, resta, multiplicación y división. Entonces, fuerza es igual a G, pero G es 0,673, bueno, la constante. Entonces vamos a poner la constante. Entonces la constante es 6,673 por 10 a la menos 11. Eso se multiplica, entonces abro paréntesis, por masa 1 por masa 2, dividida la distancia. Entonces voy a coger la distancia que ya la tengo al cuadrado y la voy a poner acá porque ya la tengo al cuadrado. Entonces 25 por 10 a la menos 2. Listo, ya la puse allá donde tenía que ir. Ya está al cuadrado. Ya la distancia la puse al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar las masas. Entonces la masa, 3 por 10 a la 2.
por la segunda masa. 5 por 10 a la 1. Listo. Cierro paréntesis. Eso fue lo que hice. Cogí los valores y los metí a la fórmula de la fuerza gravitacional. Ya pasé la distancia de notación científica, la elevé al cuadrado y ya la puse al cuadrado. Eso es lo que yo estoy haciendo hasta aquí. Entonces ya les acerco el tablero para que miren cómo fue que quedó. Pues así quedó. Fuerza es igual a la constante gravitacional masa 1 por masa 2 sobre la distancia al cuadrado. Ya la tengo ahí. Entonces, ya teniendo ahí, yo voy a hacer multiplicaciones. Entonces, yo veo que esto está multiplicando, esta está multiplicando, esta está multiplicando, pero todo es base 10. Es decir, que yo dejo por 10. Dejo acá esto y dejo la distancia porque la distancia todavía no la voy a utilizar. Por 10 a la menos 2. Esto es igual a una fuerza. Pero entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a multiplicar los números que están acá. Entonces yo cojo 6.673 por 3 por 5. Eso es lo que vamos a hacer. Esa multiplicación nos da... Vamos a coger la calculadora. Espere, cojo mi calculadora. Si tienen una calculadora ahí a la mano, ¿me hacen el favor y me colaboran? Ah, no, ya encontré la mía. Entonces vamos a hacer la multiplicación. Entonces tenemos, vamos a hacer la multiplicación. 6.673 por 3. Y también está multiplicando por 5. Por 5. Eso nos da, vamos a poner de negro para que identifiquen que fue la multiplicación de esas. Entonces eso nos da 100.095 por 10 a la algo. Entonces ya cogimos las bases, que eran los números ahí. Ahora vamos a coger los exponentes. Aquí viene 11 menos 11, pongámoslo acá. Aquí está 2 positivo, entonces más 2. Y acá está 1 positivo, más 1. Entonces tenemos 11 negativo más 2 da 9 negativo. Más 1 da 8 positivo. Eso quiere decir que da 8. Entonces esta suma da 8. ¿Sí o no? Vamos a ver si es cierto. 2 más 1 da 3. Y 3 menos 8, 8 negativo. Entonces da menos 8. Vamos a ver si es cierto. Entonces, menos 11 menos 2, eso da menos 9. Entonces vamos a hacerlo acá. Menos 9. Y menos 9 más 1 da 8. ¿8 qué? 8 negativo. Entonces nos dio 8 negativo y eso es lo que pusimos arriba. Entonces los voy a poner acá. Entonces, multipliqué primero las bases, que era 6.673 por 5 por 3. Dio esto. Y después sumé los exponentes, que me dio menos 8. Menos 11 más 2 da menos 9. Y menos 10, menos 9 más 1 da menos 8. Entonces, eso fue lo que primero que hice. ¿Listo? Después, ¿qué hago? Esto es una división, o sea que yo cojo este número, 100, y lo voy a dividir entre 25. Entonces, 100.095 dividido 25, eso da 4.003. Estamos hablando de base 10, entonces por 10. Entonces, si en la multiplicación se sumaron los exponentes, si en la multiplicación se sumaron, en la división los vamos a restar. Entonces tenemos menos 8 menos, y vamos a restar este, pero este está negativo, entonces menos 2. Menos 8 menos 2. Entonces, ¿eso cómo se hace? Menos 8. Menos por menos más 6. Eso me da menos 2. Aquí en la hojita me equivoqué. En la hojita que yo les puse acá, puse 6, pero aquí no es 6, ahí es menos 2. Ahí me equivoqué. La respuesta correcta es la de acá, la del video.
Entonces da menos 2. Menos 2. Porque yo lo estoy restando. Entonces, menos 8 menos 2. Multiplico signos, menos por menos más. Entonces, 8 da, sí, menos 2. Menos 2. O sea que la fuerza es igual a 4.003 por 10 a la menos 2. Y como estamos hablando de fuerza, Newton. Entonces, esa sería la respuesta. Y así como hice este ejercicio, Brian, es que se resuelve el ejercicio que tú decías de las dos bolitas. La distancia la puse ahí, es 0.5. Es decir, es esta misma distancia, vea. Ya les di hasta la distancia al cuadrado para ese ejercicio. La distancia sería 25 por 10 a la menos 2. ¿Listo? Ya el resto se hace exactamente igual a lo que hice acá. ¿Alguna pregunta de ese ejercicio, Brian? No, señor, en el momento no. Listo, ahora Ya, voy a hacer la pues si tengo explicación dudas, rápida de lo molesto al trigonometría WhatsApp. para terminar, ¿vale? Entonces voy a pasar a trigonometría, le voy a compartir aquí mi pantalla a Brian y a Viviana, que son los dos que se quedaron. Entonces les voy a compartir aquí la pantalla. Y vamos a explicar la de trigonometría. Entonces les voy a mostrar acá trigonometría. ¿Ya puedes ver la pantalla, Brian? Sí, señor. Listo, entonces, para trigonometría, vamos a ver algo que se llama identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas se hallan de la misma manera con una formulita mágica. Entonces, la formulita mágica es que yo pongo aquí a este lado, yo pongo en el mismo orden todas las razones trigonométricas. Es decir, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En el mismo orden. ¿Listo? Entonces, hay tres clases de identidades trigonométricas. Entonces están las identidades recíprocas, están las identidades por cociente y están las identidades cuadráticas o pitagóricas. Las llamo yo. Cuadradas o pitagóricas. En todas pongo el mismo orden, vea. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y en las pitagóricas igual. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces les voy a enseñar a hallar esas identidades trigonométricas. Que las aprendan a hallar. De tal manera de que, profe, a mí se me olvidó las identidades trigonométricas. Entonces yo les digo, recuerdan que les enseñé a hallarlas. Son de esta manera. Entonces, son de la siguiente manera. Entonces, como yo las pongo en este orden, siempre van a ser en ese orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Estas van a, como se llaman recíprocas, una va a ser la recíproca de la otra. Es decir, seno va a trabajar con cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente. Entonces, esos son los pares, sus pares. Entonces, como estamos hablando de recíprocas, entonces, seno de x, que sería la primera, es igual a 1 dividido su par, que sería cosecante de x. Entonces, 1 sobre cosecante de x. Entonces, ya tenemos la primera. La segunda, para coseno. Entonces, coseno de x es igual con su pareja. Su pareja sería secante de x. Entonces, coseno de x es igual a 1 sobre secante de x. Para tangente. Entonces, para tangente sería, ¿cuáles serían? Entonces, tangente de x es igual a 1 con su par. Y su par sería cotangente. Entonces, tangente de x es igual a 1 sobre cotangente de x.
Entonces ya tenemos las tres primeras, la de seno, la de coseno y la de tangente. Pero como son recíprocas, eso quiere decir que si las miramos ahora, primero las vimos de arriba hacia abajo, ahora las vamos a ver de abajo hacia arriba. Entonces, para cosecante de x, entonces cosecante de x sería igual a 1 y su par sería, entonces su par sería seno de x. Entonces cosecante de x es igual a 1 sobre seno de x. Para secante, entonces secante de x es igual a 1 sobre su par. Entonces su par es coseno de x. Entonces seno de x es igual a 1 sobre coseno de x. Y para cotangente, pues es igual. 1 sobre su par, que sería tangente de x. Entonces, la cotangente es igual a 1 sobre tangente de x. Entonces, hallamos las 6 primeras. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las 6 primeras. ¿Cómo se llaman? Recíprocas. Pero estas las podemos ver de dos maneras. Entonces, cuando son así, recién halladitas, y cuando despejamos a 1, entonces, esto que está dividiendo, este cosecante de x que está dividiendo, lo pasé a multiplicar. Entonces queda cosecante de x por seno de x. Lo mismo hice con la segunda, secante de x lo pasé a multiplicar. Entonces queda coseno de x por secante de x. Después la siguiente, tangente de x es igual a 1 sobre cotangente. Entonces despejé, tangente por cotangente igual a 1. Y así hice con todas. Y así las igualé a 1. Las despejé. Entonces ya tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 identidades trigonométricas recíprocas. Las podemos encontrar o así como están al lado izquierdo o así como están en el lado derecho. Ahora las de por cociente. Entonces, por cociente las tenemos en el mismo orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pero aquí vamos a identificar primero la de tangente y la de cotangente. Entonces, por eso las encerré. Entonces, la tangente sería con las dos que están encima. Entonces, las dos que están encima son seno sobre coseno, vea. Entonces, tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Ahora las de abajo, cotangente. Entonces, cotangente sería sus dos pares, seno sobre cosecante. Entonces, tendríamos que cotangente de x es igual a secante sobre cosecante. Entonces ya tenemos otras dos, la de tangente, que sería seno sobre coseno, y la de cotangente, que sería secante sobre cosecante. A partir de estas dos que salieron, tangente de x y cotangente de x, hallamos las otras dos. Entonces, vamos a despejar seno de x. Entonces, este a seno le está estorbando coseno que está dividiendo. Entonces, cojo este coseno y lo pasé aquí a multiplicar, entonces quedaría coseno por tangente. Eso quiere decir que seno de x es igual a coseno por tangente de x. Entonces ya tenemos dos. Y de esta nueva vamos a despejar coseno. Entonces que tangente está multiplicando lo pasé a dividir. Entonces queda coseno de x es igual a seno sobre tangente. Lo mismo voy a hacer acá. Entonces vamos a despejar primero secante de x, que es la que tengo acá abajo. Entonces, cosecante está dividiendo, lo pasé a multiplicar. Entonces, queda secante es igual a cotangente por cosecante. Y de esta despejo cosecante. Entonces, cojo este cotangente y lo paso acá a dividir. Entonces, me queda cosecante de x es igual a secante sobre cotangente de x. Entonces, ya tengo otras 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que son por cociente. Hasta aquí yo no he hecho nada de identidades trigonométricas. O sea, no he respondido ningún ejercicio. Hasta ahora las estamos hallando. Las estamos sacando para que se las aprendan. Si se les olvida, pues ya saben cómo las estamos sacando, entonces las vuelven a sacar. Listo. Nos faltan las pitagóricas. Entonces, para las pitagóricas, hago exactamente lo mismo, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces tenemos esas 2, 4, 6 identidades. Entonces, ¿qué tengo acá? Entonces aquí lo que tengo es que voy a utilizar por parejas. Entonces, seno con coseno. Entonces vea que yo hice ahí como
como una parejita. Entonces, esta primera parejita, como son pitagóricas, eso quiere decir que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. ¿Se acuerdan que el teorema de Pitágoras sería hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado? Entonces, como se parecen tanto, por eso se llama pitagóricas. Entonces, ¿qué haría? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Entonces, la primera, ya llamo la primera. La segunda, entonces vamos a fijarnos primero en la tangente. Entonces, como es pitagórica va al cuadrado. Entonces, tangente al cuadrado. Como trabaja con un par, este par salta un lugar. Entonces, como salta un lugar para llegar a secante, por eso pongo más 1. Entonces queda tangente cuadrado de x más 1, porque saltó un lugar, es igual a ¿dónde llegó? A secante. Entonces quedaría tangente cuadrado de x más 1 igual a secante cuadrado de x. Y lo mismo voy a hacer con tangente. Entonces, con tangente cuadrado, salta un lugar más 1 igual a cosecante cuadrado de x. Entonces queda cotangente cuadrado de x es igual a cosecante cuadrado de x. Entonces ya tenemos otras tres identidades trigonométricas, las pitagóricas. Entonces ya tenemos 3 y 2, 4, 6, van 9, y otras 6 van 15, y otras 6, 21. No, pues madre, ya llevamos un montón. Pero a partir de esas, ahora sí podemos resolver un ejercicio de identidades trigonométricas. Entonces aquí yo tengo un ejemplo. Acá tengo seno de x sobre cosecante de x por coseno de x sobre secante de x igual a 1. Entonces en las identidades trigonométricas yo tengo que comprobar que todo lo que está al lado izquierdo del igual tiene que ser igual a lo que está al lado derecho. Entonces para eso voy a pasar todos estos valores que están a este lado del igual a seno y a coseno. Entonces, este seno de x ya está en seno de x, entonces lo dejo igual. Este coseno de x está en coseno de x, entonces está igual. Este cosecante de x no. Entonces, me voy a ir a buscar una identidad trigonométrica que me diga a qué es igual cosecante con respecto a seno o coseno. Entonces, vean que aquí ya la encontré. Aquí dice que cosecante de x es igual a 1 sobre seno. Entonces, como es lo mismo, yo puedo coger 1 sobre seno de x y lo voy a reemplazar aquí en la fórmula. Entonces la reemplacé, vea. Seno de x sobre, quité este cosecante y puse 1 sobre seno de x. O sea, reemplacé. Puse ahí el reemplazo. Ahora voy a conseguir una de secante con respecto a coseno. Entonces me voy a ir a buscarla, a ver dónde está. Aquí la encontré, vea. Seno secante de x es igual a 1 sobre coseno. Eso quiere decir que yo puedo reemplazar donde dice secante de x por 1 sobre coseno. Entonces yo cojo esta identidad y la voy a reemplazar acá. Entonces me quedo coseno de x sobre 1 sobre coseno de x porque reemplacé. Entonces ya todo me quedó con respecto a seno y coseno. Esto es una multiplicación de fraccionarios, pero antes de hacer la multiplicación, tengo que hacer una división de fraccionarios. Entonces, este seno de x lo voy a transformar en fraccionario. Ustedes saben que cualquier número dividido entre 1 da el mismo número. Entonces yo cojo este seno de x y lo pasé a fraccionario. Velo acá. Seno de x dividido 1. Lo pasé a fraccionario. Y esto está dividido en 1 sobre seno de x. Entonces cojo este 1 sobre 1 de x y ahora lo paso acá. Entonces me queda seno de x dividido 1 dividido 1 sobre seno de x. Eso fue lo que hice acá. Y lo mismo hago para coseno. Transformé el coseno de x en una fracción, coseno de x dividido 1, y este 1 sobre coseno lo pasé acá abajo. Entonces me quedaron ya división de fraccionarios. Entonces, ley de la oreja, producto de extremos, seno de x por seno de x da seno cuadrado de x. Listo. Y 1 por 1 da 1. Entonces queda seno cuadrado de x dividido 1. Lo mismo hice para coseno. Entonces, producto de extremos, coseno de x por coseno de x da coseno cuadrado de x. Y 1 por 1 da 1. Entonces ya lo dejé acá. Ahora sí hago esta multiplicación de fraccionarios. Entonces, como es multiplicación de fraccionarios, va de frente. Entonces, seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x dividido 1 por 1, 1. Entonces queda seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x igual a 1. Entonces,
Yo lo que voy a hacer es buscar una identidad trigonométrica que hable de seno cuadrado de x y coseno cuadrado de x. A ver qué me dice. Entonces, aquí está, aquí arribita, vea. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Eso quiere decir que yo puedo reemplazar este seno cuadrado por coseno cuadrado de x por 1. Entonces, cojo ese 1 y lo reemplazo acá. Entonces, me queda 1 dividido 1 igual a 1. Y 1 dividido 1 es 1. Eso quiere decir que ya comprobé que todo lo que está aquí al lado izquierdo del igual es lo mismo que está al lado derecho. Entonces, así es que se desarrolla una identidad trigonométrica. Entonces, voy a hacer otro ejemplo. Entonces, acá está. Entonces, yo tengo seno de x más coseno de x es igual a 1 más tangente de x dividido secante de x. Entonces, seno de x por coseno de x. Entonces, voy a pasar a este tangente y esta secante a seno y coseno. Entonces, como lo voy a pasar, yo lo que hago es este tangente, entonces voy a ir a buscar allá una tangente que me hable en seno y coseno. Entonces, acá está, vea. Tangente de x es igual a seno sobre coseno. Entonces, yo puedo reemplazar este tangente por seno y coseno. Entonces, acá lo reemplacé. Vea, 1 más seno de x sobre coseno de x. Reemplacé. Y secante de x, ya habíamos visto en este ejercicio acá, que secante de x era 1 sobre coseno. Entonces, reemplazo este secante 1 sobre coseno. Entonces, me queda seno de x más coseno de x es igual a 1 más seno de x sobre coseno de x dividido 1 sobre coseno de x. Eso fue lo que me dio. Esto es una suma de fraccionarios. Entonces, voy a hacer la suma de fraccionarios. Entonces, yo pasé este 1, lo pasé a una fracción. ¿Cómo la pasé? Coseno de x sobre coseno de x es 1, porque 2 dividido 2 es 1, 10 dividido 10 es 1. Tangente dividido tangente es 1. Seno sobre seno sería 1. Coseno sobre coseno da 1. Entonces yo puse ahí coseno de x sobre coseno de x, reemplacé ese 1. Entonces dejé ya esta fracción. Entonces queda coseno de x dividido coseno de x más seno de x dividido coseno de x. Todo eso dividido 1 sobre coseno de x. Entonces yo voy a hacer esta suma de fraccionarios. Como tienen el mismo denominador, dejo el mismo denominador. Entonces acá dejé coseno de x. Y arriba hago la suma. Entonces quedaría coseno de x más seno de x. Entonces, ¿cómo me quedó? Seno de x más coseno de x es igual a coseno de x más seno de x dividido coseno de x. Todo eso dividido 1 sobre coseno de x. Ahora esto me quedó fue una división de fraccionarios. Entonces hago producto de extremos, producto de medios. Entonces queda seno de x más coseno de x, queda igual. Ahora voy a hacer esta división de fraccionarios. Entonces, producto de extremos, entonces, coseno de x más seno de x, multiplico, abro paréntesis, multiplico coseno de x, que es el otro extremo, coseno de x, aquí lo puse, dividido producto de medios, que sería coseno de x por 1, y coseno de x por 1 da coseno de x. Entonces me daría, como esto está multiplicando, el coseno de x está multiplicando esto, yo lo puedo cancelar. Si el coseno está sumando, yo no puedo cancelar. Entonces, que eso quede claro. Para yo poder cancelar dos términos semejantes, ambos deben estar multiplicando. Este coseno está multiplicando todo esto y este coseno de x está multiplicando a 1, porque 1 por coseno de x da coseno de x. Entonces, como si están multiplicando, yo lo puedo cancelar. Entonces, al cancelarlo, vea que me queda seno de x más coseno de x es igual a coseno de x más seno de x. Entonces, me quedó exactamente igual. Entonces, como quedó igual, como esto quedó igual, ya puedo decir que toda esta identidad trigonométrica sí se puede resolver. ¿Alguna pregunta de cómo resolver identidades trigonométricas, Brian? Vivian, ¿alguna pregunta de cómo se resuelven las identidades trigonométricas? Hasta el momento ninguna, profe, por mi parte. ¿Cómo? No le alcancé a escuchar, que se escucha súper lejos. Hasta el momento ninguna por mi parte, profe. Ah, perfecto.
Listo. Entonces, ahora voy a hacer un ejemplo para una ecuación trigonométrica. No una identidad, sino una ecuación trigonométrica. Entonces, las ecuaciones trigonométricas, los ejercicios que aparecen van a estar igualadas a cero. Igualadas a cero. Entonces, aquí lo que tenemos que hallar es pasar todos estos valores o solo a seno o pasamos todo a coseno. Pero tienen que tener los mismos términos. O todo seno o todo coseno. Entonces, lo vamos a ir pasando paso por paso. Entonces, tangente cuadrado. Entonces, según el ejercicio anterior, tangente era igual a seno sobre coseno. Pero como el tangente está al cuadrado, yo puedo decir que tangente al cuadrado es seno cuadrado sobre coseno cuadrado, que fue lo que puse acá. Secante de x es 1 sobre seno. Pero como el cosecante está elevado al cuadrado, yo puedo decir que 1 sobre seno cuadrado de x, que fue lo que yo hice acá. Este menos 3 lo pasé a sumar para tener espacio. Pero ahorita lo tengo que volver a pasar al otro lado porque todo tiene que quedar igualado a 0. Pero yo es por tener espacio y poder pasarlo de a poquito. Entonces, esto es una suma de fraccionarios. Como no tienen el mismo denominador, tengo que hacer la suma en x. Entonces sería seno cuadrado de x por seno cuadrado de x, como está sumando bajo el más coseno cuadrado de x por 1, que sería coseno cuadrado de x. Todo eso dividido coseno cuadrado de x por seno cuadrado de x. Hice una suma de fraccionarios común y corriente. Común y corriente. En x, obviamente, en x. Igual a 3. Ya cuando tengo esto igual a 3, ya tengo todo en seno con coseno, pero todavía no lo puedo pasar o todo a seno o todo a coseno. Todavía no, pero ahorita lo podemos hacer. Voy a hacer esta multiplicación. Seno cuadrado de x por seno cuadrado de x, eso es seno a la 4 de x. Más coseno cuadrado de x, todo queda igual como estaba, coseno cuadrado por seno cuadrado igual a 3. Entonces queda seno a la 4 más coseno al cuadrado sobre coseno al cuadrado por seno al cuadrado igual a 3. Listo. Ahora tengo acá. Esto que está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces queda seno a la 4 más coseno al cuadrado igual a 3 por todo lo que pasé a multiplicar. Coseno cuadrado por seno cuadrado. Listo, ya tengo acá. Quito el paréntesis. 3 por todo esto da 3 coseno cuadrado por seno cuadrado. Hice un paso ahí tonto, pero prefiero hacerlo para que quede todo claro. Ya quité el paréntesis. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora sí, yo sé que coseno cuadrado de x lo puedo pasar a seno. ¿Cómo lo puedo pasar a seno? Me voy a buscar una identidad trigonométrica que hable de coseno cuadrado y de seno cuadrado y de 1. Porque el coseno está al cuadrado. Entonces voy a ir a buscarlo. Voy a buscar esa identidad. Véala acá. Aquí tengo que seno cuadrado de x más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, voy a pasar a todo a seno. Eso quiere decir que yo cojo este coseno que está sumando y lo voy a pasar aquí a restar. Entonces quedaría que seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Sí o no? Pero como también también podría despejar seno cuadrado de x porque podemos dejar o todo en cuestión de seno o todo en cuestión de coseno. Entonces voy a despejarlo de ambas maneras. Entonces ya despejé seno, ahora despejemos coseno. Entonces coseno cuadrado de x es igual a 1. Este seno está sumando, lo paso acá a restar. Entonces quedaría coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Entonces, como voy a reemplazarlo por coseno, entonces quedaría 1 menos seno cuadrado. Entonces cojo ese 1 menos seno cuadrado y lo voy a ubicar acá donde dice coseno cuadrado. Entonces póngale cuidado lo que dice. Seno a la 4 de x más coseno cuadrado, pero ya sé que el coseno cuadrado es lo mismo que decir 1 menos seno cuadrado. Es igual a 3 bajo de 3. El coseno cuadrado es lo mismo que decir 1 menos seno cuadrado, entonces lo reemplazo por seno cuadrado de x.
Entonces aquí lo que yo tengo que hacer es resolver esta multiplicación que tengo acá. Entonces yo voy a coger este 3, lo voy a pasar aquí al lado del seno cuadrado, entonces quedaría como 3 seno cuadrado de x. Entonces 3 seno cuadrado de x, entonces yo bajo este seno a la 4, bajo el más, bajo el 1, bajo el menos, bajo el seno cuadrado, bajo el igual. Entonces queda 3 seno cuadrado de x por 1 da 3 seno cuadrado de x. Y 3 seno cuadrado de x por seno cuadrado de x da más por menos da menos. 3 por 1 daría 3. Y seno cuadrado por seno cuadrado da seno a la 4 de x. Eso quiere decir que me quedó seno a la 4 más 1 menos seno cuadrado de x es igual a 3 seno cuadrado menos 3 seno a la 4 de x. Yo ya tengo toda esta en cuestión de seno. Como tiene que estar igualado a 0, voy a pasar todo esto que está acá, lo voy a pasar al otro lado. Entonces queda seno a la 4, bajo el más, bajo el 1, bajo el menos, bajo el seno cuadrado. Este 3 seno cuadrado está sumando, lo paso a restar, queda menos 3 cuadrado de x. Este menos se está restando, lo paso a sumar, entonces queda más 3 seno a la 4 de x igual a 0. Ya lo igualé a 0, porque es ecuación trigonométrica. Ahora voy a sumar términos semejantes. Entonces vean, seno a la 4 más 3 seno a la 4, entonces 3 más 1 da 4. Y seno a la 4 y seno a la 4, como es la misma base, dejo la misma base. Entonces queda 1 seno a la 4 es lo mismo. 1 seno a la 4 más 3 seno a la 4 es lo mismo que decir 4 seno a la 4 de x. Entonces sumé esos dos términos semejantes. Ahora, vea que este seno cuadrado está restando menos seno cuadrado. Y este tiene menos 3 seno cuadrado. Entonces, 1 menos 1 menos 3 da menos 4. Y dejo la misma base, que sería seno cuadrado. Entonces, menos 1 seno cuadrado menos 1 seno cuadrado menos 3 seno cuadrado da 4 seno cuadrado. Y este 1 no tiene términos semejantes, ese quiere decir que este 1 lo pongo aquí al final, vea, más 1. Entonces, ¿cómo me quedó? 4 seno a la 4 menos 4 seno cuadrado más 1 igual a 0. Entonces, ya teniendo todo esto, yo así a simple vista creo que esto es una función, esto es un problema algebraico, eso sería un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, a simple vista, esto pareciera ser un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, yo lo voy a comprobar. Entonces, para comprobar que es un trinomio cuadrado perfecto, yo le saco raíz cuadrada al primer término y le saco raíz cuadrada al tercer término. Entonces, raíz cuadrada de 4 seno a la 4 es 2 seno cuadrado. Y raíz de 1 es 1. Entonces, le saqué raíz cuadrada a los términos extremos. Pero para que sea un trinomio cuadrado perfecto, tiene que decir que la mitad, el término del medio del trinomio, tiene que ser 2 veces el primero por el segundo. Eso quiere decir que sería 2 veces el primero. Entonces, 2 veces el primer término. Y el primer término que hallamos fue 2 seno cuadrado. Entonces, 2 por 2 seno cuadrado de x da 4 seno cuadrado de x. Hasta ahí va bien. Pero dice que 2 veces el primero por el segundo, y el segundo es 1. Y 1 por 4 seno cuadrado de x da 4 seno cuadrado de x. Eso quiere decir que esta ecuación sí es un trinomio cuadrado perfecto. Al ser un trinomio cuadrado perfecto, yo voy a expresar ese trinomio cuadrado perfecto en un binomio cuadrado perfecto. Entonces sabemos que el primer término era 2 seno cuadrado, entonces lo voy a poner acá, vea, 2 seno cuadrado. Y el segundo término es 1, entonces lo pongo acá, 1. Como los signos van intercalados, vea, más, menos, más, eso quiere decir que en el binomio, el signo que va en el medio es el negativo. Y como es un caso de factorización, binomio cuadrado perfecto, cuadrado, eso quiere decir que es 2 seno a la x, 2 seno cuadrado de x menos 1, todo elevado al cuadrado, para que sea un binomio cuadrado perfecto. Y todo esto está igualado a 0, igual a 0. Listo, ya lo expresé todo esto en una función algebraica. Entonces,
Para estas ecuaciones trigonométricas, tienen que recordar los casos de factorización. Entonces, si no los recuerdan, tienen que buscar o en internet o en un álgebra de Baldor o en sus apuntes de octavo los casos de factorización, porque a partir de aquí, cuando ustedes ya dejan esto en cuestión de todo de seno, ustedes tienen que utilizar las ecuaciones algebraicas para poder hallar una ecuación trigonométrica. En este caso, en específico, es un binomio cuadrado perfecto. Yo lo expresé como un binomio cuadrado perfecto. Este binomio cuadrado perfecto está elevado al cuadrado y este cero, pues, digámoslo de cierta manera, también podría estar elevado al cuadrado, o a la 1, o a cualquiera. Está elevado a algo. En este caso, podría ser al cuadrado, porque 0 por 0 da 0, ya que podríamos expresarlo también al cuadrado. Eso quiere decir que yo le puedo sacar raíz cuadrada aquí a todo este término y raíz cuadrada a 0. Entonces, si yo saco raíz cuadrada a este término, puedo eliminar el cuadrado. Entonces queda 2 seno cuadrado de x menos 1, porque le saqué raíz cuadrada acá, entonces le quité el cuadrado. Y raíz cuadrada de 0 es 0, entonces 2 seno cuadrado de x menos 1 es igual a 0. Este menos 1 está positivo, digo negativo, lo voy a pasar allá a sumar. Entonces quedaría 2 seno cuadrado de x igual a 1, porque 1 más 0 da 1, entonces da 1. Este 2, que está multiplicando el seno cuadrado, está multiplicando, entonces lo pasé a dividir. Entonces quedaría seno cuadrado de x es igual a 1 dividido 2. Ahora, este seno cuadrado está multiplicando. Entonces, como está multiplicando, digo, está elevado al cuadrado, le saco raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada acá. Entonces, al sacar raíz cuadrada al seno cuadrado, le puedo quitar el cuadrado. Entonces queda seno de x es igual a la raíz cuadrada de 1 dividido 2. Separo, como es fracción, como es una fracción, puedo separar las raíces. Entonces queda raíz cuadrada de 1 arriba y raíz cuadrada de 2 abajo. Y raíz cuadrada de 1 es 1, porque 1 por 1 es 1. Entonces, por eso dejé el 1 ahí. Y abajo, raíz cuadrada de 2. Como es una ecuación trigonométrica, van a dar dos resultados, uno positivo y uno negativo. Por eso pongo ahí más y menos. O puede ser este resultado positivo o puede ser el resultado negativo. Normalmente en una fracción, la raíz cuadrada no puede quedar en el denominador. Entonces voy a quitar la raíz cuadrada del denominador. Entonces, para poder quitar esta raíz cuadrada, tengo que multiplicarla también por raíz cuadrada para poder eliminar las raíces. Entonces, si yo multiplico por raíz cuadrada abajo, definitivamente tengo que hacerlo por arriba. Este es el mismo caso. ¿Se acuerda que cuando estaba explicando en física, para poder hallar, pasar a notación científica, la distancia R, yo multipliqué por 10 arriba y por 10 abajo, porque 10 dividido 10 da 1. En este caso es lo mismo. Raíz cuadrada dividido raíz cuadrada de 2 da 1. Es decir, que yo puedo multiplicar tanto raíz cuadrada arriba como raíz cuadrada abajo. Entonces yo acá multiplico de frente. Entonces, raíz cuadrada de 2 por 1 da raíz cuadrada de 2. Y raíz cuadrada por raíz cuadrada, eso es lo mismo que decir raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, porque sería raíz cuadrada por raíz cuadrada. Entonces, eso es lo pasé a potencia. Al ser potencia, yo ya puedo cancelar este exponente con la raíz cuadrada. Entonces me queda raíz cuadrada de 2 arriba dividido 2, porque ya le pude quitar la raíz. Entonces la respuesta da la positiva más raíz cuadrada de 2 dividido 2. Y la negativa, que sería menos raíz cuadrada de 2 dividido 2. Y de esta manera es que se resuelven las ecuaciones trigonométricas. Yo sé que me van a entender hasta aquí, hasta donde yo dejé 4 seno cuadrado de x menos 4 seno cuadrado de x más 1 igual a 0. Hasta ahí yo creo que me entendieron perfectamente. De aquí para allá se tienen que acordar de los casos de factorización. Ahí recordé el de binomio cuadrado perfecto, que fue el que yo hice para este ejercicio.
Para los demás ejercicios, cuando ustedes lleguen a este lado y ya no puedan reducir más ese seno y ya todo está en términos de seno, ya tienen que buscar un caso de factorización para reducir eso cada vez más y dejarlo ya no en 1, vea, seno, 4 seno a la 4, entonces aquí hay un seno, y 4 seno cuadrado de x. Hay dos números con seno, entonces tiene que reducirlo al máximo, tiene que dejarlo con 1 nomás. Por eso yo pasé esto a un binomio cuadrado perfecto, para dejarlo solo a un término de seno. Eso es lo que tienen que hacer, buscar una ecuación algebraica que se acomode al ejercicio para dejar lo más reducido posible, digamos, la ecuación. ¿Alguna pregunta de ecuación y de este tema de identidades y ecuaciones trigonométricas? ¿Preguntas? Vamos a ver si en el chat pusieron alguna pregunta. No, señor. Ah, listo. Perfecto. Entonces ya no los molesto más. Brian, Viviana, gracias por ponerme atención. Gracias por estar hasta el final. Falta mucho, ¿no? Ya terminamos, Viviana. Gracias por ponerme atención. Voy a descargar el video. Lo voy a colgar a la plataforma para que todos sus compañeros puedan terminar de ver la exposición y ustedes puedan terminar y hacer los ejercicios. Muchachos, que pasen buen día, feliz día y feliz tarde. Listo, Viviana, gracias. Gracias, profe. Listo, gracias, Brian.